Un virus es un microorganismo extremadamente pequeño, acelular, ni siquiera tiene célula, de tan pequeño que es, y que está compuesto de una de dos cosas, o de ARN o de ADN. No hay ningún virus que tenga dos cadenas distintas y que tiene una cápsula proteica a su alrededor que protege el material genético. Los virus bien estudiados hay como 5.000 virus. Pero virus en existencia hay millones de virus distintos en todos los ecosistemas del planeta. Y es algo que se conoce desde 1898, la existencia de esos organismos versus la bacteria que ya habían sido reconocidas antes. Son organismos muy, muy pequeños que necesitan vivir dentro de células. O sea, un virus solo ahí se muere. Él necesita, para poder subsistir, estar dentro de una célula. Por eso es que en superficies, cuando se secan, la tendencia de la célula a morir por deshidratación y con ella se muere el virus. Por eso muchos virus, aunque tienen la habilidad de vivir por mucho tiempo en algunos casos, la mayoría en horas muchas veces ya están muriendo. Justamente porque tienen que estar dentro de una célula para su sobrevivencia. Miguel, antes de que se descubrieran esos virus en la antigüedad, morían millones y millones de personas. Sí, bueno, con virus y bacterias. La plaga bubónica mató literalmente una tercera parte de la población mundial, estimada en esa época en 75 millones de personas, y mató 25. De manera que en algún momento hubo un paro de esta extensión de la epidemia. Al final del camino la gente comienza a protegerse, comienza a aislarse, la transmisión comienza a disminuir. Hay un grupo que sobrevive, un grupo que monta inmunidad suficiente para sobrevivir, y esos que montan inmunidad sobreviven, y por tanto entonces ahora cuando son reinfectados, el virus o la bacteria no le hace absolutamente nada porque ya ellos montaron la defensa. Y eso es lo que pasa con las epidemias que no son tan gravosas como esta todos los años, que hay un momento, nosotros tuvimos hace 2 o 3 años aquí muchísimos casos de chikungunya, y ahora los casos son rarísimos. ¿Por qué? Porque la mayoría de la población resultó afectada, y ya la mayoría tiene inmunidad, entonces ya los pacientes inmunes tampoco lo están transmitiendo a otros, y se calmó el brote, que es como le llamaríamos lo que pasó aquí con la chikungunya. Lo cual es una gran misericordia divina, que el cuerpo pueda montar inmunidad. Entonces siempre hay pacientes que sobreviven. Claro, hay algunas enfermedades como el virus del ébola, que tenía una mortalidad que iba desde un 25 a un 90%, pero ese no es el caso ahora. El caso de este coronavirus tiene una mortalidad entre 2 y 2.5, de manera que la mayoría de los pacientes van a sobrevivir, la enorme mayoría. ¿Por qué ha creado tanta alarma? Bueno, yo creo que son varios factores. En primer lugar, conocemos mucho ya en poco tiempo, pero al principio no se conocía nada. Y no sabíamos qué tan mortal iba a ser esta epidemia. Porque tenemos que recordar, no podemos perder de vista que la epidemia del MERS, que fue en Arabia Saudita, que fue un coronavirus también en el 2012, Middle East Respiratory Syndrome, la mortalidad de ese virus fue de un 35%. O sea que 1 de cada 3 pacientes murió. Bastante. Wow. Sí. Gracias a Dios que el número de casos se limitó a 2.400 casos y murieron 800 personas, que proporcionalmente es muchísimo. Entonces no se sabía cuál iba a ser la mortalidad de este virus. Eso es una parte. Lo que este virus sí tiene la capacidad de hacer es que, con los números que tenemos, el 18% de los que se infectan van a caer en una categoría de casos severos. Eso no quiere decir que van a morir, pero casos severos o críticos. Entonces van a terminar muchos hospitalizados y en cuidados intensivos, con un alto costo y también con cierta morbilidad. Ahora, de esos que entran a las clínicas en intensivo, casos severos, al final el número de pacientes que va a morir es entre un 2 y un 2.5%, de manera que el 98%, 97.5% de los pacientes están sobreviviendo. Y muchos pacientes que tienen síntomas gripales comunes y corrientes, y otros que no tienen ningún síntoma y están infectados y son portadores. Y eso es lo que está contribuyendo a que yo esparza esto, porque ahora mismo yo pudiera tenerlo, por así decirlo, no estar enfermo, quizá no me voy a enfermar gran cosa, pero sí lo pudiera estar pasando a ustedes que estén aquí trabajando conmigo. Miguel, siempre cuando pasan cosas como estas surgen teorías conspirativas. ¿Este virus del coronavirus pudo haber sido manipulado por seres humanos, o sea, creado en laboratorio, o simplemente debemos entender que es parte de lo que sucede con los virus y cómo se propagan? Mira, y cómo mutan también. Claro, tú siempre puedes
manipular las células y los virus. No necesariamente para hacer todo lo que tú quieras, pero siempre hay la posibilidad de manipulación. Pero los virus y la bacteria están en constante cambio y mutaciones. Por ejemplo, la vacuna de la influenza hay que cambiarla todos los años, porque todos los años muta el virus. Entonces, como que es más factible pensar que esto es parte del ciclo natural del virus, de los virus, que lo hacen continuamente, que elaborar una teoría conspirativa, que en último caso, China en este caso sería el más afectado, y lo fue de nuevo en el 2002, cuando tuvieron la epidemia del SARS. Entonces, la verdad que a nivel científico nadie está cuestionando ahora mismo que esto haya sido el resultado, porque tendría que ser una mutación como muy extraña, que los científicos digan, la verdad que esto no se esperaba, pero cuando tú tienes un virus, como el caso del virus del murciélago, que es prácticamente idéntico a este virus que está afectando al ser humano, y tiene un país donde se consume el murciélago, se come, hay sopa de murciélago, yo he visto los videos. En China. En China. Sí. Entonces no necesitamos una teoría conspirativa porque el virus existe ya en forma salvaje, wild virus, en los murciélagos. Entonces este es el virus del murciélago que pasó al ser humano en esencia y adquirió la capacidad de poder invadir las células humanas, porque no todos los virus tienen esa capacidad. Incluso el coronavirus, nosotros tenemos 69 especies de coronavirus, pero de esas solamente 5 o 6 tienen la habilidad de infectar al ser humano. Y las demás infectan a los animales, pero no nos hacen daño a nosotros. O sea que tanto el SARS, el MERS son coronavirus. Son coronavirus, definitivamente. Y no es que nosotros seamos ingenuos en que pensemos que el hombre no es capaz de hacerse daño, claro, y de crear cosas que provoquen resultados catastróficos, sí, en naciones y aún a nivel internacional. Pero lo que tú dices es no tenemos evidencia de que para uno ahora mismo tener esa visión. No, y sobre todo en este caso que el virus ya existía en la naturaleza, en los murciélagos. Exacto, entonces, más bien tenemos evidencia de lo contrario. De lo contrario, el virus existía y hay un ser humano en un país o más de uno que consume murciélago, entonces, y ahí donde aparece. Entonces como que es la vida natural de que eso iba a ocurrir en algún momento, probablemente. Esos médicos, hay 2 o 3 médicos que han estado expuestos tratando con pacientes que tienen el virus y han fallecido. ¿Eso a qué se debe? ¿No tomaron las precauciones del lugar? ¿Hay algún tipo de medicación que debieron tomar o qué? Medicación no hay al presente, pero hay varios factores que afectan el por qué a ti un virus te da de manera ligera y a mí me da de manera que me mata quizás. Un factor es tu sistema inmunológico. Mi sistema inmunológico pudiera ser más débil que el tuyo y yo no reconocerlo. Otro factor importante que la gente no reconoce es lo que nosotros llamamos en medicina el inoculum, la cantidad de virus o bacterias que entra a mi cuerpo en un momento dado. Como ilustración, si yo tomo salmonela, que produce diarrea y fiebre y demás, yo puedo darle a un paciente que no esté tomando ningún inhibidor de la producción de ácido del estómago, porque ya eso lo afectaría. Paciente normal. Y yo le puedo dar hasta 100.000 salmonelas y él no va a hacer ninguna manifestación de la enfermedad. Si yo paso ese número, yo lo infecto y él comienza a hacer diarrea y fiebre y demás. O sea, su sistema inmunológico puede manejar hasta esa cantidad de bacterias. Entonces, si alguien me tose encima y me tose quizás en un periodo donde era altamente infeccioso, porque también tenemos periodos donde tú eres infeccioso, medianamente infeccioso o altamente infeccioso, versus alguien que tosió ahí donde está su gel a 5 o 6 pies de mí, puede ser que yo reciba algo de su virus, pero una cantidad que sea menor que mi sistema inmunológico lo puedo manejar. Pero también la capacidad del sistema inmunológico varía de persona a persona y por eso es que siempre la mayor cantidad de muertes ocurre en los niños más jóvenes, en los pacientes de más edad. En los más jóvenes porque el sistema inmunológico no ha madurado bien todavía, pacientes de meses, y en los más viejos porque el sistema inmunológico se ha ido debilitando. Entonces, toda la vida ahí donde están las concentraciones de la mayor cantidad de personas, en las edades extremas. ¿Cómo puede uno saber cómo está el sistema inmunológico de uno, que uno tiene, la persona? Hay pruebas básicas que tú pudieras hacer y que tú puedes hacer en laboratorios comerciales. Tú puedes medir las inmunoglobulinas, por ejemplo, tú puedes medir el que es IgA, IgM, IgG, IgD, IgE, eso es fácil. Y eso debería ser una diferencia entonces, si en algún caso llegara aquí ese virus. Eso podría ser una diferencia. Lo único que los virus son manejados, esa inmunoglobulina que acabamos de mencionar,
es lo que llamamos inmunidad humoral. Los virus son manejados por otra clase de inmunidad, que es la inmunidad celular. Y ya esa medición se puede hacer, pero en este país no se hace, es más compleja. Ya eso tiene que ver con los linfocitos T y el sistema que maneja el HIV y ese tipo de infecciones. Esa es la inmunidad celular, ya ese es mucho más difícil de medir. Yo puedo medir el sistema de complementos, C3, C4, el sistema de complementos tiene 14 componentes, pero si yo mido esos dos, ya me da una idea de qué pudiera estar pasando en el resto. Igual, el sistema de complemento, los otros elementos, C7, C8, aquí no se pueden medir. Entonces hay algunas cosas básicas que tú puedes hacer aquí, pero la mayoría necesitan laboratorios más especializados. Vamos a una pausa para seguir hablando del tema. Siga con nosotros en su programa Entendiendo los Tiempos. Miguel, ¿cuáles son las medidas que debemos tomar para evitar la transmisión del coronavirus? Bueno, la transmisión se da para que la gente comience a entender las medidas. Entonces, por medio de gotas, de secreciones, yo estornudo, toso, y básicamente esa es la forma de transmisión. Para compararlo, diferenciarlo de algunos virus, donde yo puedo entrar aquí, toser o respirar, pasar una hora, irme, y luego entrar a alguien, y que aunque yo no esté aquí, ni nunca me haya visto la persona, como quiera contagiarse. Eso es lo que se llama transmisión por aire. Pero tendría que ser, aunque dice, yo te oí hablando de ese tema, me quedé preguntándome lo del aire. Ajá. ¿Es que el virus se queda, perdona la ignorancia, No, flotando en el se aire? queda, ¿O es que llega a la plataforma no, y se la queda, persona viene? Se queda flotando en el aire en partículas muy diminutas. Y entonces la persona viene y lo que yo estoy respirando es ese aire. Pero eso depende de cuánto tiempo dure el virus activo. Bueno, siempre y cuando haya una célula, ¿verdad?, donde él pueda alojarse, él va a sobrevivir ahí. Cuando la célula se seca o cae en una superficie y se seca, entonces el virus va a morir con la célula. Lo que pasa es que algunas de estas partículas son tan pequeñas, tan y tan pequeñas, que se quedan flotando y no acaban de bajar, no tienen como el peso de la gravedad para bajar. Eso puede pasar con el virus de la varicela. Por ejemplo, yo puedo entrar aquí con varicela, salir y luego entrar a una persona, no entrar en contacto conmigo, yo nunca le tosí cerca y contraer la varicela. Pero hay algo que no entiendo, Miguel. El tiempo en que el virus se mantiene activo, entonces depende de la célula. Pero es que ese no es el coronavirus. O sea, él está hablando del tipo de virus que en el aire se contamina en el aire. Exacto, se transmiten por el aire. Exacto, son como dos cosas diferentes. Eso es cierto, pero lo que Sujel preguntaba era que si el virus dependía de la sobrevivencia de la célula. Definitivamente que sí. Porque el virus vive dentro de la célula. Él no tiene la capacidad de vivir fuera de una célula. Pero no en el aire. Entonces, no, yo entiendo el punto. Ahora, en el caso del coronavirus, ajá. Funciona igual. Tu pregunta, lo que el virus sobrevive entre las células, si la célula sobrevive, él puede sobrevivir ahí por horas y horas y horas. Pero no por días. Bueno, hay casos reportados de días, literalmente, pero son células especiales que han podido sobrevivir. Quizá hay humedad en el ambiente, porque las células requieren humedad. Pero si son ambientes secos, si tú haces esa prueba en el desierto, probablemente se va a morir en horas. Pero hay áreas, ¿sabes?, que hay ambientes que son muy húmedos. Entonces, si ahí esa célula pudiera sobrevivir más tiempo y, por tanto, el virus quedarse ahí sobrevivir por días y hasta por semanas. Y China es un ambiente frío ahora en el invierno. Exacto. Mucha gente que nos ve son de América Latina. Y hemos oído que no se han reportado casos en América Latina. Y han habido latinoamericanos infectados, pero fuera de sus propios países. Se fueron en un crucero o lo que sea. Así es. ¿Qué tan probable es que ese virus llegue a nosotros? Dado que, no hay aeropuertos que vuelen a China directamente o que vayan a China. Entonces, tienen que pasar por varios países, que son como un colador. ¿Qué tan probable es que en América Latina, o vamos a poner la pregunta de otra forma, estamos hablando de una amenaza real? ¿Qué tan real es esa amenaza para nosotros? Yo quisiera volver a traer un momento, porque el tema de la transmisión, creo que hay algo que para mí quedó inconcluso. Okay. El punto es,
¿cómo se transmite? O sea, ¿es el toque de qué? ¿Qué yo debo poner la mano? ¿Dónde está el riesgo? Okay. Y luego entonces caer a la pregunta que hace Sugel. Okay. O sea, ¿cómo yo me contagiaría? La transmisión es gotas de saliva o gotas de secreciones al estornudar o al toser. Se considera un contacto cercano, por definición. El CDC, el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, ha hablado de 3 pies. Hay gente que ha hablado de 6 pies, pero en esencia o es 3 o es 6, un contacto cercano. De manera que la saliva o las gotas tienen que llegar a mí directamente. Eso es una forma. Segunda forma, yo contaminé esto porque tosí arriba de esto. Esta mesa. Esta mesa. Y todavía eso estaba bien húmedo, vamos a decir. Yo vine, le puse la mano a la mesa y luego me llevé la mano a la nariz, a la boca, a los ojos, todo lo que es mucosa. Una puerta que... Una puerta, exactamente. De hecho, las medidas de prevención son las mismas de la influenza y de toda gripe. Lavarse las manos. Mucho lavado de las manos. En nuestra oficina hemos instruido a las personas que si tú tienes gripe, como hoy, y tú tenemos devocional, hubo un par de gente que se quedaron en sus cubículos, o sea, no venga al devocional. Número 2, si tú tienes gripe, las puertas, los manubrios, si son de los que se alan, trata de alarlo con el codo hacia adentro. Si son de los que se empujan, trata de empujarlo con el codo. Trata de no poner la mano sobre el manubrio para que no deje virus ahí y otro venga después. ¿Es lavarse las manos con jabón normal? ¿O uno debería usar cierto tipo de jabón antibacterial? O algo bueno, en el día a día es el jabón normal, honestamente. Ahora, si tú estás en la clínica, en el hospital, se va a poner un jabón antiséptico porque no solamente tú estás tratando de prevenir eso, sino prevenir bacterias y demás. Y contagiar a otros, por amor, la regla de oro, ¿no? Por cuidar a otros también. Lo que el jabón hace, independientemente de que tenga propiedad bactericida o no, o viricida, cuando tú frotas las manos, es disminuir la cantidad de virus que está y de bacteria que está en tus manos. Y eso lo hace bastante bien, aún el jabón común y corriente. Entonces, por eso es que lavarse las manos es importante. Como pastor, el domingo, cuando yo termino de saludar a la gente, yo estoy muy consciente, y eso bajó significativamente el número de enfermedades respiratorias que yo adquirí años atrás. Yo estoy muy consciente de que no me puedo llevar la mano hacia arriba, sin ninguna área, hasta que yo no vaya al baño y me lave la mano. Wow. Y eso bajó enormemente la cantidad de enfermedades. Por ejemplo, en el caso nuestro, nosotros nos paramos en la puerta después que terminamos de predicar para saludar a las personas. Sí. ¿Deberíamos evitar esa práctica por ahora o deberíamos simplemente ir y lavarnos las manos, como tú dices? Yo creo que lavarte las manos y estar apercibido de que no te lleve las manos a ninguna mucosa, en ningún sitio antes de hacer eso. Y hoy en día eso es lo que yo hago. Y realmente te puedo decir que eso bajó dramáticamente el número de infecciones respiratorias. Ahora, tú sabes cómo es en nuestros países. Tú estás en la puerta después que predicas, despidiendo a las personas, vienen, te abrazan, te hablan de cerca y estás más expuesto. Sí, nosotros hemos instruido, y se me hace más fácil a mí como infectólogo, a la congregación, de que si tú tienes gripe, no vayas a saludar. O sea, no vayas a saludar con tu mano, porque vas a infectar a la otra persona. Y no es simplemente no vayas a saludar al pastor, no estés saludando entre los hermanos. Claro. Y yo creo que la gente poco a poco lo ha ido oyendo y lo ha ido aprendiendo y se ha ido manteniendo. Algunos han venido, no le doy la mano, pastor, porque tengo gripe. Ok, muy bien. Otros lo he oído con gripe, me van a dar la mano y yo trato de darle un abrazo, darle una palmada. Y a veces hasta se lo explico, porque yo creo que es parte de la educación, de simplemente educación médica, que nosotros no tenemos por qué tenerla si no somos médicos. Entonces, yo creo que eso es importante. Vamos a volver a la pregunta de Sugel. Sugel, ¿cuál fue Latinoamérica. tu pregunta? Sí. Latinoamérica. La amenaza para Latinoamérica. ¿Qué tan real es esta amenaza para nosotros en esta región? Si hablamos de posibilidades matemáticas, nunca podemos decir que es cero. Claro. Pero las probabilidades son bajas, por lo que tú acabas de mencionar. O sea, nosotros no tenemos vuelos directos con China, va a pasar por algún otro aeropuerto. ¿Es posible? Sí, es posible, porque en algún momento alguien pudiera venir vía Estados Unidos o vía Europa y llegar hasta aquí. Probable, no tan probable, porque nosotros estamos hablando, por ejemplo, en China, 73,000 casos, y eso no suena astronómico, pero China tiene 1.2 billones de personas. O sea que todavía proporcionalmente la cantidad de personas infectadas conocidas, porque hay otros que están infectados y no lo conocemos, pero conocida es minúscula con relación a la población de China solamente. India tiene más de 1 billón de personas también, o sea que todavía la proporción son muy mínimas. Estados Unidos tenía 13 casos ayer, creo que al día de hoy tiene 15 casos diagnosticados, nadie ha muerto. Ellos tienen 325 millones de habitantes, o sea que todavía el número de casos es muy esporádico. Ahora,
Si no tomamos las medidas del lugar, sí, esto se puede volver una pandemia y el 40-70% de la población mundial pudiera terminar infectada, que es lo que se ha calculado. Pero yo creo que se están tomando medidas, de hecho, más agresivas que nunca, porque China, tomar una ciudad de 21 millones de habitantes como Shanghái y cerrarla y decirle aquí nadie puede entrar ni salir, y lo hicieron con 56 millones de habitantes en diferentes ciudades, o sea, no había entrada ni salida. Eso nunca se ha hecho. De hecho, en Occidente eso no va a pasar nunca probablemente. Claro. Tú requieres un régimen dictatorial para hacer eso. Pero ya ese periodo de alarma pasó. No, ellos siguen con ciudad. Beijing recientemente entró en la misma categoría, que no había entrado todavía. Ellos siguen con ese medio. Yo creo que en parte ellos lo están haciendo por dos razones. En el 2002-2003, cuando ellos tuvieron el SARS, que tuvo una mortalidad de un 10%. O sea, mucho más alta que el 2.5 de esta. 2.5 y quizás 2% la de esta. Yo hago los cálculos todos los días porque veo los números y ha sido tan bajita como 1.8 y tan alta como 2.5. O sea que realmente es bajita. El SARS fue un 10%, 9.5-10. Ellos fueron criticados porque no fueron lo suficientemente agresivos. Si eso fue verdad o no, yo no lo sé, honestamente. No conozco los detalles. Pero yo creo que quizás en parte hay una hiperreacción ahora por aquello que ocurrió. De hecho, hicieron un hospital no sé en cuántas semanas para tratar con estos 10 días, pacientes. Una cosa así decía. Sumamente rápido. Entonces, yo creo que esto se va a contener. Yo creo que las medidas, o sea, ha habido suficiente alarma y educación como para que esto pueda bajar antes de que se convierta en una pandemia mundial. Y recordar a la gente que todavía, obviamente nadie quiere que le dé porque tiene un 2% de mortalidad, pero el 98% va a sobrevivir. Para comenzar, el 82%, que todavía es la enorme mayoría, sus casos ni siquiera van a ser hospitalizados, van a quedar en su casa, tranquilos. De ese 18%, entonces hay un 15% que van a tener casos severos, pero ni siquiera críticos, y un 3% que van a ser casos críticos. O sea que todavía estamos hablando de que, aún si lo mira así seccionadamente el grupo, la gran mayoría de las personas van a tener casos que se van a quedar en su casa como una gripe. ¿Hay algún peligro en viajar o algún tipo de medidas que uno debe tomar si va a viajar? Sí, yo creo que viajar, yo acabo de regresar de Miami y no tomé ninguna precaución. Yo creo que viajar dentro de los países donde todavía nosotros no fue de China, fue de Miami. No tenemos un brote como el que China está teniendo. Yo no creo que haya la necesidad de volvernos locos, por así decirlo. Ahora, yo no le recomiendo a nadie. El otro día recibí un mensaje por WhatsApp que si era prudente ir al maratón de Tokio, en Japón. Y yo le dije, yo no le recomiendo a nadie que viaje al oriente ahora mismo. Que de paso lo suspendieron. Estuve leyendo que lo suspendieron. Bueno, porque la primera medida fue que Japón le estaba pidiendo a todos los corredores de China que no vinieran. Y yo dije, pero que eso no es suficiente, porque eso es como un pedido. Sí. Entonces ahora me alegro que lo suspendieron, porque eso tenía toda la lógica del mundo. El uso de mascarillas. Las mascarillas pueden funcionar, pero no es la mascarilla que tú ves común y corriente que la gente está usando. Son mascarillas que tienen un nombre, N95. Son mascarillas que se ajustan mucho mejor, que tienen los poros de la mascarilla, son mucho más pequeños que el poro común y corriente de la mascarilla. La mascarilla debe ser de uso único, o sea, lo usé una vez y la boté. Tuve la gente en las clínicas que... Lo repite. Sí, o sea, se la amarran aquí, entonces se desamarran aquí y se la dejan colgando de aquí para no tener que hacer esto. Para hacer eso, mejor no use mascarilla. Wow. Porque no protegen. Porque, bueno, no solamente eso, es que tu mascarilla se contamina con el paciente y ahora donde quiera que tú vas, tú llevas el foco de contaminación aquí. Y tú vas a interactuar con otros pacientes, con otros médicos, con otras enfermeras. La recomendación es literal, que si tú vas a repetir el uso de la mascarilla, no la uses. ¿Era eso que tú te referías? Porque yo escuché algo que tú dijiste en tu iglesia, muy bueno, por cierto, y lo recomiendo, está en YouTube para todo el que lo quiera ver. Gracias. Y tú decías que mucha gente usa la mascarilla de una manera inadecuada. ¿Era eso que te referías? Eso. Y lo otro es que la mascarilla tiene que ser ajustada. La mascarilla, la mayoría tienen una piececita de metal aquí arriba para doblarla, de manera que ajuste bien y pegue bien y amarrarla bien. O sea, ambas cosas son necesarias. Nosotros tenemos contados, literalmente, habitaciones adecuadas para el aislamiento de este tipo de infecciones. En los hospitales, tú dices. Y en las clínicas. Y en las clínicas. Porque eso requiere dos cosas. Número uno, una habitación de presión negativa. Eso implica que si tú te paras de aquel lado de la puerta
y pone la mano por debajo de la puerta, no hay ningún aire saliendo, sino entrando. Entonces tú requieres habitaciones de presión negativa. Tiene que ser construido de esa manera. Y tú requieres también que cuando tú sales de la habitación, tú no sales al pasillo. Tú sales a otra área, también cerrada, donde hay un lavamanos, donde hay receptáculos, donde te va a quitar la mascarilla, te va a quitar los guantes, te va a quitar la bata, todo lo va a dejar ahí, te va a lavar las manos y después tú sales al pasillo. Eso nosotros tenemos muy contadas habitaciones. Entonces, en otras palabras, vete a tu casa. Bueno, el paciente que no necesita ser hospitalizado, que es la enorme mayoría, debe estar en su casa, realmente, con mascarilla el paciente y mascarilla los que viven con él. Se considera que probablemente el paciente no es infeccioso 10 días después de que la fiebre cede, en el caso de este coronavirus. De manera que esa es la recomendación. Y la realidad es que es la recomendación para casi todas las enfermedades. Si tú no requieres estar en la clínica, vete a la casa, porque tú vas a exponer, por un lado, tú expones a pacientes, pero por otro lado, otros pacientes te exponen a ti cuando tú no requieres estar ahí. Entonces, lo mejor es estar en la casa si puedes estar. Ahora, porque tampoco tenemos tratamiento. El tratamiento es de apoyo. Tú necesitas oxígeno, te damos oxígeno. Te bajó la presión, te tratamos de subir la presión. Te hidratamos. Pero si yo no necesito nada de eso, que la enorme mayoría de los casos, entonces no hago nada en la clínica o en el hospital. Como creyente veo ante lo que tú dices, que no solamente debemos orar que Dios contenga el que este virus se disperse por todo el mundo, sino que también deberíamos orar que se descubra un medicamento para combatirlo. Una vacuna. Se está trabajando duramente en esa dirección, pero todo toma tiempo. Gracias a los avances genéticos de los últimos años, se ha podido acelerar el proceso de desarrollo de vacunas y demás. Bueno, de hecho, leí ahora hace unos días que en diciembre pasado Estados Unidos aprobó una vacuna para el virus del ébola. Y que es altamente efectiva. Ya tienen 100,000 personas vacunadas. Eso se desarrolló rápidamente, porque las primeras pruebas en humanos se hicieron entre el 2014 y el 2016 y ya está siendo aplicada a nivel comercial. Eso es rápido, porque el desarrollo de un antibiótico a veces puede tomar 20 años. Y el costo del desarrollo de un antibiótico pudiera ascender hasta $1,000 millones. Esa es la razón por la que tú no tienes antibióticos desarrollándose todos los meses. Porque, de hecho, el número de antibióticos que llega finalmente al mercado es probablemente como un 10% del número de antibióticos que iniciaron estudios. O sea que se gastó un dineral que nunca se recuperó, porque nunca llegó a mercado. Y aún así te puede costar, no cada antibiótico cuesta eso, pero cada antibiótico cuesta varios cientos de millones de dólares. Pero hay antibióticos que han costado más de $1,000 millones desarrollar. Nuestro programa se llama Entendiendo los Tiempos.